Tenemos a Kevin Castillo, Castillo, bueno, eres perdón. director del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Bueno, respecto a esta Auditoría General de la Nación que hizo referencia, ¿no?, a las irregularidades con el Fondo Monetario en la presidencia de Sí. Mauricio Macri, también la escalada inflacionaria y también los próximos anuncios y los anuncios que ya hizo el ministro Sergio Massa. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido a la Mesa del Arte. Lo te iba a decir, David y Sol te saludan. Nos falta un conductor, perdón, pero está de la costumbre. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido al Arte. ¿Qué tal? Hola, buen día, ¿cómo Ahí están? está. Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. ¿Nos podés decir, bueno, presentar primero el director del Observatorio de Políticas para Economía Nacional? ¿De qué se trata este observatorio? Sí, es un observatorio que fundamos en la ciudad de La Plata con compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y básicamente nos proponemos estudiar la coyuntura nacional Sí. con una perspectiva que tenga en cuenta el desarrollo y la redistribución del ingreso, como así también el equilibrio de las variables macroeconómicas principales. Bien. Es un observatorio que venimos trabajando hace aproximadamente 5 años, más o menos, y bueno, básicamente eso, somos un grupo de personas que nos enfocamos en el estudio de la economía con ese enfoque. Bien. Kevin, ¿qué lectura hace y también qué postura tiene el observatorio respecto a este informe que hizo la Auditoría General de Nación? Bueno, a ver, viene a confirmar lo que ya se decía, ¿no? En 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri contraía este préstamo con el Fondo Monetario Internacional, primero lo que nos parecía exacerbada era la cifra en la cual se endeudaba. Sí. Segundo, el proceso administrativo, como bien señala la Auditoría General de la Nación, era digamos, demasiado prolijo y pasando por encima las instituciones de gobierno. Y básicamente no se sabía a ciencia cierta el objetivo, o sea, se entendía que había una intencionalidad política detrás de ese préstamo para sostener al gobierno de Mauricio Macri en vísperas de las elecciones nacionales. Claramente no tenía como objetivo el desarrollo nacional ese préstamo. Kevin, ¿cómo se hace? ¿Cómo Sí. se hace para pasar por encima de las instituciones estas nacionales que vos me estás nombrando para poder aprobar esta deuda, o mejor dicho, este préstamo en su momento, porque cuando se fue a pedir era un préstamo, pero enorme? ¿Cómo se hace para pasar por encima, bueno, de lo que vendría a ser el Congreso, el Banco Central de la República Argentina? Sin tener esta aprobación, ¿cómo se les puede brindar? No, básicamente fue algo antiinstitucional Sí. y que claramente, o sea, han existido, a ver, me parece que es algo que en un país normal no debería suceder. Avasallar a las instituciones de esta manera, incluso, a ver, estamos hablando de que fueron desprolijos con respecto a las firmas, o sea que tenía que firmar el ministro de Finanzas y terminó firmando el ministro de Hacienda. Tenía que haber un reporte del Banco Central evaluando los riesgos y oportunidades de ese crédito. El Banco Central estaba en manos de ellos. O sea, incluso sus propias reglas no respetaron, porque bueno, uno puede decir que pase por el Congreso, obviamente implica que todo el arco político representado en las bancas discuta ese crédito, pero también estamos hablando de que incluso dentro del Poder Ejecutivo y dentro de la órbita del Banco Central, que estaba en manos del gobierno, tampoco hubo un manejo prolijo e institucional del préstamo del Fondo Monetario, ¿no? Bien. A ver cómo se hace eso. Nada, siendo sumamente desprolijo y no respetando las instituciones. Que esté bien eso, no está bien para nada, y creo que el Estado argentino ha dado señales en los últimos años de una mejora en la calidad institucional. De hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario de facilidades extendidas llevado adelante el año pasado, hubo una larga discusión en el Congreso Nacional. Me parece que en ese sentido estamos mejorando la calidad institucional de nuestro país. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, David te saluda.
Buen día. Perdón por haberle cambiado el nombre a la presentación. Quería preguntarle sobre este tema tan puntual, es cómo vos evaluás ante esta escalada inflacionaria y esta sequía que ha tenido el país y la corrida cambiaria, perdón. ¿Cómo valorás el rumbo del propio ministro actual Massa, ¿no? En su cartera, y cómo está empezando a tratar de paliar un poco la situación que es muy delicada, la del país? Sí, yo creo que es una coyuntura sumamente difícil para el actual ministro. Después uno puede entrar en valoraciones subjetivas, pero la realidad es que tenemos entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos por exportaciones durante este año. Eso ya desequilibra totalmente la macroeconomía e implica también una presión sobre el tipo de cambio, tanto el oficial como los paralelos, que generan, digamos, expectativas inflacionarias. Esto claramente se está canalizando en un índice de precios totalmente desbocado, pero yo creo que mucho de lo que está pasando hoy se debe a las consecuencias propias de la sequía, de la restricción de divisas que vamos a tener durante este año. Se deben también a los efectos de la pandemia que todavía seguimos pagando. Recuerden que durante la pandemia se hizo una gran expansión del gasto público para sostener el nivel de actividad de los puestos de trabajo a través del IFE, del ATP, y eso implicó, digamos, un importante endeudamiento en moneda nacional del gobierno. Y también hay una situación de vulnerabilidad macroeconómica en las finanzas públicas del gobierno nacional que, bueno, que claramente nos lleva a un cuadro de situación muy delicado. ¿Se podría hacer más para resolver esta situación? Posiblemente, pero la realidad es que con el incremento del nivel de precios, de la pobreza y demás, mucho margen el gobierno no tiene para hacer para, por ejemplo, estabilizar el gasto durante este año. Sin duda, el próximo gobierno deberá afrontar de manera seria la reducción de la inflación y eso va a implicar necesariamente un plan de estabilización que tenga como aristas la recuperación de las reservas, tener un tipo de cambio competitivo y también intentar sanear el déficit fiscal, que hoy es un gran problema para nuestro país. ¿Se puede esperar un panorama un poco más alentador para el año que viene en cuanto a economía, referido a lo que es sequía, corrida cambiaria, inflación? ¿Ustedes qué lecturas hacen? Porque estoy segura que la lectura no la hacen en el momento que se está viviendo, sino también a un plazo un poco más largo. Yo creo que sin duda, a ver, ni siquiera pensando en el próximo año, sino en los próximos 4 años, Exacto. Creo que es difícil que volvamos a tener 4 años tan delicados como los que transcurrieron. Repasemos un poco, ¿no? Pandemia durante 1 año y medio, 2 años, Sí. renegociación con acreedores, luego guerra con las implicancias que eso tuvo en el incremento de los precios de los alimentos y la energía, posteriormente la sequía. Sin duda, digamos, durante estos 4 años ha pasado de todo, la suma de todas las plagas se ha canalizado durante estos años, entonces me cuesta pensar en 4 años con este mismo contexto. Yo creo que van a ser, en un contexto macroeconómico internacional, creo que van a haber mejorías. Y creo que también hay algo, a ver, nuestro país tiene elementos como para pensar de forma optimista debido al desarrollo de Vaca Muerta, del gasoducto, del litio. Yo creo que nuestro país tiene elementos para poder pensarse hacia el futuro de una manera próspera y optimista. Queda obviamente por resolver las cuestiones más endógenas, digamos, que están vinculadas a la inflación, al déficit fiscal, a definir qué tipo de cambio necesitamos para ser competitivos a nivel internacional y cómo engrosamos las reservas. Creo que esos son los desafíos del próximo gobierno en un contexto que a mí me parece que va a ser mucho mejor. Kevin, la desestabilización del tema económico en nuestro país tiene mucho que ver con la pandemia que tuvimos, que la hemos afrontado, que la afrontó el mundo, y también que fue algo histórico para el país, la sequía. Totalmente. Nosotros estábamos viendo que, a ver, nuestro país exporta anualmente alrededor de 80.000 millones de dólares. Hoy 20.000 de esos no van a estar. O sea, estamos reduciendo exportaciones un 25% aproximadamente. O sea, ningún país es viable con un shock de ese tamaño.
ese es el contexto que atravesamos y es difícil pensar, sobre todo en el marco en que tenemos una deuda externa completamente difícil de sostener, un acuerdo histórica con el Fondo también, Monetario. una deuda externa Claro. histórica que la vamos a padecer muchos años. Exactamente, con un acuerdo con el Fondo Monetario que sin duda implica condicionantes y que sin duda fue un desembolso exorbitante del Fondo Monetario. Entonces, claramente tenemos un contexto de endeudamiento en dólares y de esta disminución de ingreso de divisas que plantea, digamos, dificultades para este año y que tiene un correlato en la cuestión social, ¿no? Con el incremento de la inflación, con el incremento de la pobreza, y eso es sumamente preocupante. Entiendo que durante este año hay que navegar la coyuntura de la forma que se pueda, intentando evitar una evaluación del tipo de cambio abrupta, Sí. no planificada, porque eso sería inflacionario y recesivo. Entiendo que ese es el objetivo del gobierno en este aspecto. Bien. Una pregunta que se me viene a la cabeza también respecto a la campaña de Milei, ¿no? El tema de la dolarización. ¿Qué lectura haces vos sobre esa decisión que él tomó en caso de ser presidente? Es difícil la implementación viable de esa medida, Sí. dependiendo de la cantidad de reservas netas que el país tenga. Supongamos que hay un shock de confianza y el país puede recomponer reservas y el tipo de cambio de conversión no sería tan elevado como el que sugieren muchos estudios que se llevaron adelante, ¿no? Que Sí. circularon un montón de cotizaciones del dólar, las cuales son muchísimo más elevadas que las que tenemos actualmente, y eso implicaría una reducción de los salarios reales que sería difícil sostener socialmente. Sí. Supongamos que hay un ingreso de divisas que permite un tipo de cambio razonable. Yo creo que esto hay que pensarlo también en términos dinámicos, ¿no? ¿Cómo lo llevas durante el transcurso de los años a esa dolarización? ¿Cómo la sostenés? ¿Cómo haces para que tus reservas y el tipo de cambio de conversión pueda ser sostenible durante el tiempo? Sí. Es decir, no solamente es importante ver cómo se implementa en el momento cero, sino Sí. también cómo se ¿Cómo se lleva a sostiene cabo? durante los años. Claro, cómo se En una sostiene. economía como la nuestra, digamos que tenemos serias dificultades para acumular reservas desde hace décadas, creo que es una propuesta en términos dinámicos que puede llegar a ser inconsistente y que puede ser de difícil aplicabilidad y que implica una disminución de los salarios reales y que para llevar adelante esa propuesta tenés que navegar en un conflicto social que uno tiene que saber llevarlo. Y no veo a Milei como una persona que quiera acordar y consensuar de forma política con los diversos sectores que componen hoy la sociedad. Entonces realmente lo veo como una propuesta inviable. De hecho, incluso, Juntos por el Cambio, o sea, quiere decir que era una propuesta inviable. O sea, ni siquiera estamos hablando del actual gobierno, No, o sí, sino del opositor. Nacional y Popular, sino que también la coalición de Juntos por el Cambio lo ve como algo impracticable. Bien. También te quería preguntar sobre tu lectura respecto a esta batería de herramientas en el paquete de medidas que dio el ministro Sergio Massa. ¿Cuál es tu lectura acerca de si nos pueden llegar a ayudar o van a ser medidas como, por ejemplo, el precios justos? Acá en nuestra provincia, precios justos o precios cuidados, como vos les quieras llamar, han llegado escasamente esa medida a nuestra provincia. ¿Ves con buena mirada este paquete de medidas que lanzó últimamente el ministro? Las estrategias realizadas durante este año por el ministro de Economía son de carácter defensivo. Sí. Es decir, no son una propuesta avanzada para reducir la inflación, y eso está claro porque mes a mes estamos viendo una espiralización de los precios y que no se puede contener. La estrategia yo creo que la veo como una estrategia defensiva para evitar, principalmente por ejemplo con la suba de tasa de interés, lo que se busca principalmente es que los pesos en circulación, que haya demanda de pesos, digamos, y que los pesos, que la gente no migre hacia el dólar como motivo de ahorro. Esto más que nada por el objetivo que señalé previamente, que era evitar la devaluación, que eso podría ser fuertemente inflacionario. Sin duda, el programa para evitar que los precios sigan subiendo a través de los controles y demás no viene siendo efectivo, porque claramente para reducir la inflación hay un set de elementos y un set de políticas que hay que aplicar actuando en conjunto que va más allá de un acuerdo de precios, ¿no? Claro. Estamos hablando de que se requiere un plan de estabilización para poder controlar la inflación. Para ello tenés que tener en cuenta la pata de reservas, la pata del déficit
comercial, del déficit fiscal. Son cuestiones sobre las cuales no hay mucho abordaje en este momento. No, y aparte la batalla que lleva constantemente, ¿no?, el gobierno con los generadores de precios que no respetan muchas veces el acuerdo. Este último acuerdo es de mantener los 3,8%, el incremento mes a mes hasta el mes de agosto, porque se extendió hasta el mes de agosto en cuanto a precios cuidados y precios justos. Pero ¿cómo le haces entender a un generador de precios que no te suba más del 3,8% cuando la inflación muchas veces te tapa por encima? Está bien, son ellos los que generan el precio en góndolas, son ellos los que te hacen que vayas todos los días a comprar y encontres un precio de una harina, por ejemplo, en un momento del día a 180 pesos, vas a la tarde y ya te sale más de 230. Cómo esa batalla que genera el gobierno con las empresas es ardua y debe de ser cansadora para el ministro también, ¿no? Sí, claro está que uno no va a resolver la inflación con un acuerdo de precios. En los últimos años se ha demostrado que esa política aislada, de forma aislada, no estaría funcionando. Por eso yo sostengo que, a ver, para estabilizar la inflación, un gobierno requiere credibilidad y requiere tiempo, que son las dos cosas que este gobierno actualmente no tiene. No. Credibilidad no lo digo en un sentido peyorativo, sino que en 2 meses son las elecciones, las primarias, o 2 o 3 meses son las primarias, y ahí se verá cuál será el próximo gobierno. En caso de ser revalidado este gobierno, posiblemente tenga mayor credibilidad, si no, en caso contrario, digamos, los formadores de precios o la economía en general, los agentes económicos en general están esperando al próximo gobierno para ver cuáles van a ser las medidas de largo plazo. Después se necesita tiempo, tiempo porque hay que ordenar el déficit fiscal, hay que establecer políticas para fortalecer el superávit comercial y que haya una balanza de pago superavitaria que nos permita acumular reservas y defender un tipo de cambio que se considere competitivo y que al mismo tiempo permita estabilizar la inflación. Es decir, las variables macro hoy no se están abordando por una cuestión de que es un año electoral y de que es un año que en 2 o 3 meses ya tenemos las elecciones y que además hay factores objetivos que condicionan eso, ¿no? Lo decíamos, la sequía es claramente un impedimento para el gobierno para realizar políticas de estabilización por una falta de divisas, ¿no? Pero bueno, por eso en ese sentido, nosotros esperamos que la inflación durante este año siga el curso que viene llevando adelante y que estas políticas no van a servir para reducir la inflación, para nada. En todo caso, lo que se buscará es evitar una devaluación del tipo de cambio, que eso podría ser aún más inflacionario. ¿Crees que la credibilidad hacia este gobierno viene también acompañado de la mano de Massa, que va a ser un interviniente bastante pesado? Recordemos que, o lo vienen diciendo, ¿no?, en la lectura que nosotros hacemos todos los días, es un potencial candidato a presidente. ¿Queda ya en manos de él que la gente empiece a confiar un poco en un panorama muy distinto para el año que viene en caso de candidatearse a presidente? Sí, yo creo que depende mucho en realidad del resultado de las elecciones primarias. Más allá de que Massa pueda llegar a ser candidato a presidente o no, depende mucho del resultado electoral del Frente de Todos en agosto para ver si la población confía en las políticas del ministro. Igualmente es eso, esperar a las elecciones y ver cuál es el resultado, y ahí se verá. Yo supongo que buena parte de los agentes económicos que tienen algún tipo de relación con el gobierno, si ven un resultado, observan un resultado favorable para el Frente de Todos en agosto, seguramente se sentarán a hablar de otra manera con Sergio Massa, y en caso de que sea un resultado adverso, claramente las condiciones macroeconómicas seguirán por el rumbo que vienen atravesando actualmente, Está muy ligado al resultado electoral, más allá de la figura de Massa. Kevin, creo que mi productora te quiere saludar y también hacer una pequeña intervención. ¿Cómo estás, Kevin? Hemos hablado por WhatsApp. Vengo siguiendo las publicaciones del observatorio. Bueno, vengo viendo algunas que otras publicaciones en algunos medios nacionales que algunos miembros del propio observatorio comparten, digamos, ofreciendo una mirada, un análisis, y creo que se hacen eco del trabajo que vienen haciendo a diario. Yo te quería preguntar, ya al margen de la tarea diaria del observatorio, ¿no? Esto de elevar datos, analizarlos, realizar informes y seguramente participar en mesas de construcción.
yo quería indagar por ahí tu postura como parte de este observatorio, pero tu postura ya más subjetiva a lo mejor, o una lectura personal, de lo que hace falta para hacer una defensa real de la economía argentina. Porque entiendo que es un momento en donde hay muchas presiones externas por el propio Fondo Monetario Internacional, que es una institución a la que actualmente nos debemos, por la inestabilidad del cuadro del arco político, y también por estas ideas nuevas que están surgiendo, en donde se plantea, por ejemplo, la dolarización. Digo, ¿cuál es tu mirada, como dije, más personal por allí, en cuanto al compromiso que hay que tomar para hacer una defensa real de la economía argentina? Primero que nada, considero que el contexto internacional tiene que mejorar, el contexto interno también, en el sentido de que, a ver, si atravesamos lo que comentaba previamente, si surgen shocks exógenos desfavorables a nuestro país, yo creo que va a ser muy difícil el desarrollo nacional durante los próximos años. Es decir, si volvemos a tener alguna especie de crisis sanitaria o alguna especie de crisis climática como la que tuvimos, que a partir de la sequía, que mermó en fuerte manera nuestras exportaciones, yo creo que va a ser difícil cualquier plan de defensa de la economía nacional. O sea, como primer condición tienen que cambiar las cuestiones macroeconómicas exógenas sobre las cuales el gobierno no tiene ningún poder, tipo de alternativa, digamos, ¿no? Sí. Las cuestiones ambientales, sanitarias y macroeconómicas a nivel internacional, sobre lo que el gobierno no tiene control, deberían empezar a mejorar. Por otro lado, yo lo que creo es que la primera medida que tiene que tomar el gobierno entrante es un plan que permita reducir la inflación. Porque hoy es la inflación lo que está llevando a que cada vez más familias caigan bajo la línea de pobreza. Esto por algo muy sencillo. Los precios de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total están por encima de la inflación, y estos a su vez están por encima del crecimiento de los salarios de la economía. Entonces, cada vez que hay aumentos de precios de esta manera, cada vez más volátiles y cada vez más altos, hay miles de familias que entran en la pobreza, y esto significa un deterioro de las condiciones de vida de la población. Entonces, lo primero para mí que debería llevar adelante un gobierno que quiera tener un programa de redistribución del ingreso, que quiera tener un programa de desarrollo económico e inclusión, yo creo que se debe abordar la cuestión de la inflación, y eso necesariamente requiere un plan de estabilización. Requiere que el gobierno defina cuáles son las políticas de ingresos y de gastos que va a tener, que pueda encauzar el déficit fiscal para dejar de alimentar expectativas de evaluación por crecimiento de la base monetaria empleada. Creo que es necesario que el gobierno siga fomentando políticas para fortalecer las exportaciones, es decir, en este sentido el desarrollo de Vaca Muerta, el gasoducto, del litio. Van a ser discusiones estratégicas durante los próximos años. Recordemos que el programa actual de desarrollo de hidrocarburos nos va a permitir aproximadamente en 2027 tener un saldo positivo en la balanza energética, es decir, que vamos a estar exportando energía, que va a ser un elemento que se va a complementar con las exportaciones agropecuarias, y creo que eso va a significar un incremento en las divisas generadas para la economía. Yo creo que eso nos va a ayudar a estabilizar la economía, pero bueno, entiendo que se tienen que seguir tomando decisiones que fomenten las exportaciones, un plan de estabilización que permita que la economía reencauce su rumbo y que tenga, digamos, la situación del Estado saneada, para desalentar las presiones devaluatorias y así tener a raya la inflación. Yo creo que eso podría llegar a funcionar, y claramente un plan de recomposición de ingresos del próximo gobierno, ¿no? Durante el periodo 2016-2019 hubo una gran caída del salario real de los trabajadores. Durante este gobierno no se puede decir que haya habido un incremento, en muchos casos los salarios perdieron, sobre todo los trabajadores informales. Entonces tiene que haber una agenda de recomposición salarial, pero de la mano, obviamente, de un acuerdo de precios y de un saneamiento de la economía que permita en una primera instancia estabilizar, reducir la inflación y luego tener una agenda de desarrollo.
Es fundamental, paralelo, igualmente, pero bueno. es fundamental, ¿Cómo? Kevin, no decía, ¿no? Es fundamental el acuerdo de precios. Por más aumento que haya, si todavía seguimos en esta situación sobre el tema de los precios que disparan y podríamos decir tierra de nadie, cuando hay un acuerdo de precios prácticamente no se cumple, lo decía Sol recién, es fundamental, por más aumento que haya, si no hay un acuerdo, sería muy difícil poder sostener. Sí, totalmente, pero en paralelo el gobierno tiene que empezar a hacer modificaciones que alineen expectativas, ¿no? Totalmente, Porque este es lo sí. que hablábamos. Nosotros decimos, bueno, hacemos un acuerdo de precios que no puedes aumentar hasta tal punto los precios, pero por el otro lado, ves que los dólares financieros se están explotando, que hay presiones devaluatorias constantes. Claramente los denominados formadores de precios van a buscar Van a hacer la cubrirse. suya, van a buscar cubrirse. Exacto, pero porque, o sea, vos tenés un acuerdo de precios por un lado y una política fiscal, monetaria y cambiaria totalmente Claro. inconsistente con ese acuerdo de precios. Entonces tiene que haber una consistencia del programa macroeconómico para generar confianza en que esos acuerdos de precios se van a cumplir y que las condiciones macroeconómicas por el otro lado van a encauzarse. Si no, es muy difícil. Exacto. Totalmente. Agradecerte, Kevin, por este ratito con nosotros en el arte de lo posible. La verdad que nos dejaste muchísimos títulos para el Graf y para nuestra página para que pueda salir en www.mediorioja.com. Agradecerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta Abrazo. luego, hasta luego. Pasaba por la mesa del arte de lo posible, Kevin. La verdad que Sí. nos dejó muchos títulos, ¿no? Sí. Importante la lectura que él tiene respecto a la economía nacional, Que a la el vez panorama. es, digamos, reiterar varias cosas que, como en cuentagotas, quiero decir, hemos reiterado en diversas oportunidades y que hemos conversado también con otros especialistas. Interesante que en este encuentro hayamos podido abordar diferentes aristas de la discusión candente, de la agenda política y económica, y a su vez me parece importante también que volvamos sobre lo mismo, sobre los recursos estratégicos y el tema, bueno, vaca muerta, Gasoducto que y quedó litio. ahí en el graph, y el tema del litio, que bueno, La Rioja se posiciona muy bien, sobre todo en lo que hace a la industria de la extracción del litio, que todavía es un debate que hay que dar, es una industria que hay que Todavía el debate consolidar. no comenzó, ¿no? No, pero es una industria que hay que consolidar porque, como lo decía Kevin, se trata, ¿no?, de recursos estratégicos, Sí. para el futuro, para lo que se viene. Y para darle un panorama mejor a nuestro país, es como lo dijo, hay recursos o hay panoramas como lo que tuvimos ahora, el tema de la sequía en cuanto a la naturaleza, en temas también de una pandemia que el gobierno no pudo controlar, pero en recursos, como vos lo estás diciendo y como lo dijo Kevin, el litio, el gasoducto, vaca muerta, son recursos que podemos hacer efectivos, son recursos que podemos poner a la mano para poder sacar un panorama mucho más alentador para los próximos años, no para este año, como yo le preguntaba, digo, bueno, no me quiero extender tanto en temas de tiempo, porque vos no sabes lo que puede llegar a pasar, Sí. pero él me dice, puedo hablar de acá a 4 años, lo que puede llegar a suceder, y su lectura es bastante amplia. Sí, esperemos que la historia nos redima, porque, digamos, no hace mucho se encabezaron el acto de la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner, y La lo que va a semana pasada, sí, antier. hace un par de semanas, hace algunos días. Lo que va a presuponer eso, ¿no? La defensa de la economía argentina se basa en la soberanía, Totalmente. digamos, ¿no?, de nuestro territorio, y es importante que hagamos esa defensa frente a todas esas presiones que se ejercen constantemente sobre los países subdesarrollados, especialmente los países latinoamericanos. Ahora, me acuerdo hace unos meses, ya no sé cuántos, pero hace algunos meses Cristina lanzaba un titular, bueno, viste, ella es una máquina de lanzar titulares, y ella ¿Cuál de decía, todo decir? no, y ella dice, todo lo que se sufre tiene que ver con la economía. A mí me pareció hermosa la frase, porque ustedes vieron que yo Pero soy medio cierta. filósofa, y todo lo que tiene que ver con el sufrimiento a mí me llama la atención. Ah, sí, vos te masoquista, te dice. Claro.
Y digo, sí, y me resonaba a la vez lo que decía en su momento Sarmiento en el famoso Facundo, que decía, el principal problema de la Argentina es su extensión. Bueno, si reformulamos y en consonancia con los problemas actuales, la coyuntura tan compleja y lo que decía Cristina, la gran problemática actual de la Argentina ya no es la extensión, es su inflación. Es su inflación. Es su inflación. Así que bueno, sería bueno conocer a medida que vaya pasando el tiempo y después del cierre de listas, cuáles son esas propuestas, porque hasta ahora hay que decirlo también, Milei es el único que te dice, te propongo algo, te propone la dolarización, pero algo te propone. Pero hay que decir la cierta, o sea, el primero que se sentó en una mesa y dijo, estas son mis propuestas de campaña, este es mi equipo, es Javier Milei. Sí. Nosotros, vamos, mostrame tu ustedes mirada, saben, tu a mí panorama. la dolarización no me cabe, pero por ningún lado, pero bueno, hay gente que de alguna manera le seduce eso. Ahora, sería bueno que una vez que la reconfiguración del Frente de Todos, las internas de Juntos por el Cambio, el PRO y demás, se acomoden, digamos, los tantos y vayamos a las PASO y entendamos cómo va a ser el panorama entonces electoral, escuchemos propuestas sólidas, Sí. ¿no? Y propuestas contundentes, primero para estabilizar la economía y segundo para paliar todas estas problemáticas que tienen que ser atendidas de una vez por todas. Bueno, déjame decirte que hace poco, en el mismo día que estuvo Javier Milei con su vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, estuvo Scioli sentado en la mesa. No escuché ninguna propuesta de Scioli, te digo, ¿eh? Lo único que hizo fue estar en contra de las propuestas que presenta la fórmula Javier Milei y la Victoria... ¿Cómo se llama? Villarruel. Entiendo que son tiempos de definición, son tiempos de rosca. El peronismo se va a reservar muchas cosas hasta que no definan, digamos, hasta que no se definan las listas y no se definan candidaturas, no van a dar mayores declaraciones. Ahora, por eso digo, pasado ese tiempo, espero escuchar Seguro que va a ser propuestas, digamos, consistentes. Para mí están llegando tarde con las propuestas. Para mí a la gente es como decía David, las tenés que empezar, y lo dijo Cristina Fernández de Kirchner. No es algo que sacamos nosotros de acá. Tenés que empezar a enamorar a la gente. ¿Y cómo la vas a enamorar en una época de campaña con propuestas sólidas? Está bien, pero yo no puedo enamorar a nadie todavía si no sé si voy a ser candidato o no voy a ser candidato. Ya se nombran los ya hay uno que está, ya hay uno que está, Scioli. Son intenciones, pero ya hay uno que está. Claro, pero Scioli. a ver, una cosa es decir, bueno, yo tengo pretensiones de y decir Claro. soy precandidato. Ahora la cosa es ser candidato, ir a las PASO y bancarse todo el proceso. Por eso Milei tiene las propuestas, las brinda las propuestas porque él es solo, es su fuerza, es Sí. su creación Sí, propia. no hay internas. No hay internas. Ay. En Juntos por el Cambio hay internas, no Chango, sabemos despertate. todavía qué va a pasar. Y ni hablar el Frente de Todos. Estaría muy bueno Sí. que No generes logremos putería. encontrar una nota que le hicieron al expresidente de Uruguay, a Pepe Mujica, Sí. hablando sobre Milei. Él es muy Habla sobre Vicky Mujica, es muy filósofo, muy sí. y ¿Me te- está diciendo hippie? No, estaría muy interesante Igual, porque me encanta habla Mujica. de manera muy puntual de Milei y dice Sí. algunos argumentos muy importantes referente al candidato Javier Milei, ¿no? Con relación a todo lo que él viene prometiendo, a todo lo que él viene hablando de dolarización. Mujica no tiene hablando- pelos en la lengua, señor. Si alguna vez lo escucharon, no tiene Es pelos muy en la lengua. diplomático, Es muy pero diplomático. sí, es un tipo que tiene cierta contundencia cuando toma la palabra. Sí, totalmente. Y está muy interesante. Y hay un título cuando el periodista le dice qué opina sobre el fenómeno Milei y le contesta al estilo Mujica, ¿no? Y los fenómenos son ustedes, de que hablan de Milei así directamente. Claro. O sea, tiene esas cosas muy particulares. Bueno, también ya para ir cerrando el bloque, ya vamos a ir a la segunda pausa de la jornada. Sigue bien. lluvioso, Volando. sigue nublado, pero también recordarle a la gente, hablamos también de Sergio Massa y de cierto paquete de medidas que se vienen implementando desde la semana pasada. Bueno, en el día de hoy a la tarde, aproximadamente creo que cerca de las 17 horas, déjenme chequearlo bien, pero por la tarde, el ministro Sergio Massa va a hacer un nuevo anuncio sobre el aumento en los límites de la tarjeta de crédito. Así que tras la pausa vamos a detallar un poquito de qué se trata y cuáles van a ser las claves Sí, de tal anuncio. Pasa que la gente ahora la tarjeta de crédito la utiliza para todo, para hacer compras en los súper, para pagar cualquier cosa, hasta zapatillas, lo mínimo indispensable, utilizar la tarjeta. Entonces se va a elevar ese monto para que puedan
hacer compras aparte del tema de que los precios suben todos los días, eso también ayuda muchísimo. Sí. Me va a tener que pagar el chivo, Sergio Massa. ¿Cuánto le hemos nombrado acá desde el principio de mañana? Es que anda full, yo te dije que iba a ser protagonista de la semana. Después de la pausa lo vamos a detallar para que la señora del otro lado se entere bien cuáles son los detalles, Bien. pero así con este comentario, con esta cocoliche de temas, nos vamos a la segunda pausa de la mañana. Dale, Muy bien, vamos perfecto. con música y ya volvemos. Le pregunté a mi corazón qué pasa.